pregunta muy habitual es ¿qué materiales me son útiles para comenzar mis clases de dibujo, ya sea online o presencial? ¿Qué materiales necesito? El que más utilizamos, aunque no es el más boutique de todos, pero es realmente muy bueno y muy aconsejable, es el lápiz Mars Lumograph de Staedtler. No es porque sea nuestro sponsor, aunque nos encantaría. Es un lápiz que tiene una graduación muy sutil entre un 2B y un 3B, o entre un 2B y un 4B. Es muy sutil la diferencia que hay de una graduación a la siguiente, sobre todo. Es muy sutil. Por otro lado, al ser profesional, nosotros le decimos los azules de Staedtler, permite prepararlo con una punta bastante larga. Acá tiene una punta Roma que es muy cortita, pero la punta que solemos utilizar en dibujo, sobre todo para valorizar, para hacer claro oscuro, es una punta aguja, una punta bastante larga que te permita hacer trazos más grandes. Lápices Mars Lumograph solemos recomendar de 2H a 2B, 2H, H, HB, 2B. Pero si no, solamente un HB que te da una graduación bastante importante. Puedes trabajar un rango bastante abierto, no ensucia tanto como un 2B o un 4B. Y hay un montón de dibujantes que usan casi solo HB o solo HB y lográs un rango de contraste muy interesante. Luego, si querés amplificar más, querés generar más contraste, querés tener una escala, un rango más abierto, puedes ir sumando más blandos y algunos duros, aunque la elección del lápiz depende muchísimo del papel, que es algo que nos solemos olvidar muy frecuentemente. ¿Qué papel utilizamos? Si tiene grano grueso, grano fino, o sea, cómo es el acabado, la terminación del papel. Un papel satinado, por ejemplo, se raya muy rápido y un papel rugoso acumula más y tiene más ruido en el trazo. Ahí va a depender también de la estilística que estás buscando en tu dibujo. Pero a priori, usa esos rangos. Si dudas, HB es un muy buen comodín. Mars Lumograph es una gran marca. También están los traditional, los rojos, que están muy bien. Pero para hacerla muy simple, el Mars Lumograph azul es extraordinario. Luego, gomas de caucho. Acá tengo un pedacito de goma de caucho. La goma amasable o miga de pan, porque antiguamente se borraba con miga de pan, sirve para suavizar, a fantasmar la línea. Lo vamos a ver en las clases online, pero como idea principal es muy útil para suavizar, apagar la intensidad de la línea, y tiene un uso diferente a la goma blanca, que es una goma que borra más de cuajo lo que estás dibujando. Por lo tanto, como materiales esenciales, lápiz de grafito, goma de caucho. Papel utilizamos unos cuantos. Al principio de las clases, como queremos dibujar cantidad y queremos que le pierdas el miedo a la línea y que sueltes mucho la mano y te acostumbres a usar el atril para dibujar, a comparar y ver las relaciones, trabajamos mucho con papel de impresora porque no necesitamos un gran papel al principio, es más de cantidad. Pero luego puedes ir migrando a algún Fabriano, algún Canson. A mí me gusta mucho el Canson Croquis o el Fabriano Esbozo. Son muy lindos papeles para hacer bocetos y dibujos de corta duración o dibujos de sketch. Luego puedes migrar a papeles mucho mejores como el Strathmore, que es una joya, es bastante oneroso, pero es maravilloso. Pero a priori estas tres marcas son muy importantes. Quizás no se consiguen con facilidad en Argentina, especialmente Strathmore, Canson y Fabriano sí. Pero procura que sea un dibujo, que sea un papel que te siente bien. A mí me gusta pensar que el papel es como el vino, que a vos te tiene que gustar. Vos tenés que probar. Cada mes vas a te comprar una hojita de una marca diferente y vas a ir probando a ver cuál te sienta bien. Y vas a ver que también depende de la presión que hagas, la sensibilidad, cómo esté preparada la punta del lápiz. Con lo cual, el papel es muy personal, ¿sí? Igual que en realidad cada material, pero ten en cuenta que cambia muchísimo tu registro de dibujo, sobre todo si el grano es rugoso. Y además a veces pasa que vos querés hacer un dibujo de larga duración, de capa sobre capa, y trabajás en un papel satinado que justamente no tiene esa característica de acumulación de capas. Suelen ser papeles más bien pensados para microfibra, para lapicera, para algún lápiz bien graso, donde no generás capa sobre capa, ¿no? Luego le solemos pedir papel de calcar, pero lo hacemos más que nada para corregir sus dibujos. Apoyamos el calco arriba de sus dibujos para no tocar tanto el suyo, para ver procedimientos y correcciones y ver qué estamos viendo como docentes. Trincheta
para preparar, trincheta o cúter, para preparar nuestros lápices con estas puntas, agujas que te decía, que vas a ver videos en el canal donde lo mostramos, videos completos de la escuela online donde mostramos cómo prepararlo también, y videos de demostraciones donde vas a ver que usamos esas puntas largas. Hicimos hace poco en el workshop de dibujo, que quedó también en diferido para que lo puedas hacer, de fiebre completa de anatomía. E hicimos un vivo previo al workshop que quedó guardado por acá para que lo puedas husmear, y vas a ver que el video tiene una punta súper larga, que es la punta aguja que estoy comentando. Luego, además del lápiz, la goma de caucho, la trincheta, necesitamos lija. La trincheta lo que va a hacer es sacar la madera, y la lija va a ir esculpiendo la forma piramidal, pero de bordes circulares, vamos a decir tubular, hacia la aguja de esa punta. Esos son los materiales esenciales para dibujar. Viste que no necesitas tanto para arrancar. Luego le vamos a ir sumando plomada, que puede ser una llave con un piolín como usan los rusos. Le vamos a sumar agujas bien finas para poder medir tus modelos con la aguja, que es mucho más preciso que el lápiz, y puede ser una extensión más larga también. Vamos a ir mejorando poco a poco los papeles. De igual manera vamos a trabajar con los materiales de pintura, que vamos a trabajar con paletas reducidas y vamos a ir amplificando. Vamos a ir de underpaintings a pinturas más complejas con paletas más amplificadas. Pero con estos materiales, que también le podemos sumar tizosos, carbonillas, hay unas cositas más, hacemos maravillas. O sea que para comenzar a dibujar necesitas muy poco, esencialmente un lápiz, una goma, preferiblemente la de caucho, que sea bien blanda, eso es lo importante, que sea blanda, que sea amasable. Si tenés carbonilla y grafito, dividís en 2 bloques, una para carbonilla y otra para grafito, así no se mezclan y no se ensucian tan rápido, y ganas y paciencia a la hora de dibujar. Luego tablita, si tomás las clases de manera online, es muy útil usar una mesa y trabajar con tablita, y lo vas parando, lo vas verticalizando para comparar mejor. Y si no, atril. Si tenés atril, pues muchísimo mejor para tener la referencia al lado de tu dibujo o tu pintura. Pero en mesa puedes trabajar perfectamente. Es muy importante luego la intimidad, estar cómodo en el lugar donde trabajas, donde dibujas, en tu taller, donde pintas también, y tener una buena luz, que ese es otro capítulo, lo vamos a hacer aparte, pero más o menos envolvente, que no queme ni cambie mucho las temperaturas de tu pintura especialmente, y ni tampoco queme tu línea en el caso de dibujo. Pero lo más importante son las ganas, el amor, la dedicación y el tiempo, y luego vas a ir mejorando poco a poco esa lista de materiales. Al principio no hace falta que sea nada muy oneroso, sino muchas ganas de aprender. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado. Sumate al nuevo Patreon, que tiene mucho contenido para vos, newsletters y clases con demostraciones exclusivas de la escuela online. Visita la página web, que es agustinacaruso.com.ar, donde hay píldoras intensivas de dibujo y de pintura para que hagas a tu propio ritmo. Y está también la escuela online 1 y la escuela online 2 en diferido para que la puedas hacer. Pronto estaremos comenzando el módulo de docencia, si te interesa la docencia, la gestión, la organización de las clases, cómo comunicar tus ideas, consejos de docencia. Pues sumate a este módulo completo de la escuela online 3, que lo estamos haciendo en vivo a través de la plataforma Zoom. Deja tu like si te gustó el contenido, contanos con qué materiales sueles trabajar vos, y suscríbete al canal. También te dejo por acá abajo un grupo de chat donde vamos a ir pasando las fechas de los próximos vivos. Nos vemos la próxima, cuídate mucho.